Está Javier Milei. Ahí está, ya está, nos está esperando. ¿Cómo le va, Milei? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Edgardo? Qué día hoy, ¿no? Todos los días en Argentina son duros. Y pero hoy, a ver, para la gente no es novedad porque esta inflación ya la vivió. Pero 12,4, el récord es una bomba. A ver, vamos a ponerlo en términos cuantitativos para entender la magnitud del problema. Esta inflación del 12,4% significa que en lo que va del año acumulamos 80. Sí. Y en los últimos 12 meses, 124% de inflación. Punto a tener en cuenta. Este gobierno es más, ya está casi en los 700% de aumento de precios desde que arrancó el gobierno. Sí. O sea, con lo cual en la lucha de la inflación este gobierno tiene un problema grave. Ahora, lo Pero complicado... Alberto Vio dijo que le declaró la guerra. Bueno, está perdiendo por goleada. Entonces, vamos a esto. Ahora, ¿qué significa cuando uno toma el dato punta para ver cómo viene viajando, a qué velocidad viene viajando? Y cuando uno anualiza el dato punta, da una inflación del 300%. Si nosotros tomamos la inflación núcleo o la inflación de bienes, que esto también es interesante, porque está en el orden del 13,7%. Eso significa que entonces la núcleo viene viajando al orden del 370%. Y si tomo el caso de alimentos, que fue de 15,6%, eso implica una inflación anualizada del 470%. Es decir, Argentina tiene un problema enorme de inflación, tanto por lo que se manifiesta en términos presentes como futuro. Porque yo quiero hacer una nota muy importante acá. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y esto, digamos, o sea, cuando yo emito, el impacto ocurre dentro de 18 a 24 meses. Entonces, hoy, ¿qué me está pegando? Toda la cantidad de emisión monstruosa que hizo este gobierno a lo largo de los últimos 2 años, ¿sí?, que se manifiesta, ¿sí?, en emisión monetaria que pega hoy, el problema que tengo fiscal hoy, que financio el déficit con emisión monetaria, pero acá hay algo todavía muchísimo más importante, que es el déficit fiscal o cuasi fiscal que se genera desde el Banco Central con el tema de las LELIQs, con una relación 3-1. Esa relación nosotros la teníamos en el primer trimestre del año 1989, es decir, la previa de la hiperinflación, que es la emisión monetaria futura. Por lo tanto, lo que está dejando este gobierno en materia inflacionaria, no solo que es grave por lo que estamos viendo hoy, sino por la bomba que deja a futuro. O sea, si usted llega a la presidencia, ¿cuántos meses va a tener para poder empezar a normalizar esto? Porque estamos hablando entonces del efecto que le va a quedar de todo este año. Claro, a ver, la inflación tarda en bajar. Vamos al ejemplo de la convertibilidad. Digo, para ver un caso de un programa exitoso. Sí. Veníamos de 2 hiperinflaciones, ¿no? La de Alfonsín en torno al 5.000%, la de Menem en torno al 1.300%. Viene el régimen de convertibilidad. A partir de ahí, 20 meses después, pasamos a ser el país con menos inflación del mundo. Es decir, quiere decir que el rezago de la política monetaria es entre 18 y 24 meses en Argentina. Ahora bien, ¿cuál es el punto central? Que no hay ninguna discusión en materia inflacionaria que sea seria si no se aborda de lleno el problema de las LELIQs. Bien. Es decir, todos los que vienen hablando que van a estabilizar, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, pero no dicen nada sobre qué van a hacer con las LELIQs, están mintiendo. Están mintiendo. ¿Y qué va a hacer usted? Bien. Porque dicen que va a ser un plan Bonex. Bueno, eso es otra mentira. Mire, yo le voy a decir algo. No hay plan Bonex. No hay plan Bonex. A ver, se lo voy a explicar. Lo que pasa es que parece que los economistas locales son tan mediocres que ni siquiera parece que entienden el español. Una de las cosas con las que yo fui muy claro en la reunión con el Fondo Monetario Internacional fue que los contratos, los compromisos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla. Eso, en términos de la coyuntura que tiene Argentina hoy, es muy clave, que estoy diciendo, la deuda se paga, y estoy diciendo, no se violentan los derechos de propiedad. O sea, el problema de las LELIQs se arregla con una solución de mercado. Le hago un paréntesis en esto, porque lo que uno recoge, no de los que están metidos en este mundo, el ciudadano común, el que tiene unos manguitos depositados en el banco, en dólares, se acerca y pregunta, che, usted sabe que no me miento, es así, si gana Milei, ¿me van a sacar los depósitos? No, eso es falso, justamente.
se respetan los derechos de propiedad. Claro, porque lo asocian al tema del plan bono. Bien, exacto. Bueno, pero ese es un miedo que intentan instalar, digamos, la casta, ya sea la de buenos modales o la de malos modales. Intentan instalar esa mentira, es una mentira. De hecho, nosotros al proponer el cierre del Banco Central, donde el dólar se utiliza instrumentalmente para el cierre del Banco Central, después es una cuestión de competencia de monedas, eso mismo además evitaría una hiperinflación, que es al revés de lo que dicen los mentirosos de la casta. Porque yo les hago una pregunta, si yo voy a rescatar una deuda, ¿esa deuda vale más o vale menos? Más. Vale más. Claro. Bien, si yo estoy diciendo que voy a rescatar las LELIQs y que voy a rescatar la base monetaria, quiere decir que en términos reales valen más. Quiere decir que el índice de precios, o sea, la inflación subyacente, es menor. Por lo tanto, digamos, o sea, con lo cual además tengo que lidiar con ignorantes que conocen nada de mercado. Dicho esto entonces, ¿por qué? Para que se den una idea, hoy el déficit fiscal en la Argentina consolidado son cerca de 14 puntos del PBI. Son 4,5 que tienen que ver con el fisco, pero tiene 9,5 El ELIC. del ELIX. O sea, el problema que tenemos en el Banco Central es mucho más grande que aún el déficit fiscal. Entonces, si no les dicen cómo se arregla, son unos mentirosos. Porque si usted no arregla el problema de la LELIQ, ¿qué va a dejar? El cepo. Si usted deja el cepo, mantiene la brecha cambiaria, mantiene las tasas de interés altas, eso implica alto riesgo país, caída de la actividad. De hecho, fíjese cómo se está derrumbando la actividad, el empleo, caída de los salarios reales. Entonces, socialmente no lo puede sostener, algún momento estalla. La otra es abre. Esa irresponsabilidad de abro al primer día es otra, digamos, tontería, porque en el switch de portafolio la caída de la demanda de dinero le genera una hiperinflación. Ahora, ¿y usted cómo resolvería ese problema? Bien. ¿Con la dolarización? Bueno, la dolarización, que es en la moneda en que se liquida el Banco Central. Después es competencia de moneda. Es una cuestión de practicidad, digamos, la moneda en la que lo liquidamos. Entonces, rescatar el pasivo del Banco Central, ¿cuánto cuesta? Las LELIQs, que son 30.000 millones de dólares, y la base monetaria, que son 10.000 millones de dólares. Sí. Es decir, usted necesita para rescatar el balance del Banco Central 40.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que tenemos para rescatar el balance del Banco Central? Por un lado tenemos reservas internacionales. También hay otro error gravísimo de los economistas. Yo no sé, verdaderamente no pasan un curso de macro básica. O sea, o por lo menos que estudien el manual del fondo para, digamos, saber qué es lo que están usando. Está caliente con los económicos. No. El documento fue Bueno, muy contundente el documento. A ver, ahora si quiere hablamos, digamos, de esos 200 cobardes que se tienen que juntar 200 para ir a pegarle a uno. Eso muestra un nivel de cobardía. Si uno solo tuviera razón, con eso alcanza y O de sobra. miedo, de pero miedo tienen, porque pero, ellos bueno, dijeron, está bien. pero Bueno, si por hace la eso. dolarización, Pero bueno, ¿sabe qué le voy a decir entonces? Qué grande que soy. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron que salir 200 fracasados a pegarme. Los pseudointelectuales de Juntos por el Cambio. Los curas villeros, digamos, por un video de hace 5 años. ¡Ey, vamos! ¿Están asustados? No. ¿Tanto miedo tienen de perder los privilegios? Sí, los van a perder. Si nosotros ganamos, pierde la casta corrupta. Pierden estos parásitos del Estado. Sí, tengan miedo, porque se les acaba el curro. Pero déjeme terminar con la dolarización. Entonces, Veo que está caliente con los económicos. no es que esté caliente. Yo soy apasionado para contestar. No, sí, si está quiere, digamos, o sea, cambio mi forma de ser. Digo, pero a ver, con esta, ¿sabe qué? Con esta Argentina que tiene la inflación viajando a niveles del 370%, digamos, deberíamos, digamos, estar mucho más enojados. O sea, bastante tranquilo estoy, digo, porque digo, ese conjunto de fracasados, Sí. que fracasaron en las aulas, que fracasaron en los hechos, ¿sí? Y que propusieron ideas que siempre fracasaron. Y es más, la única que funcionó fue la convertibilidad, la criticaron y festejaban que le fuera mal. Sí, digo, pero de vuelta, porque eso también habla de la calidad humana de algunos de los que están ahí. Pero no importa eso, a mí no me importa eso. También a mí hay me importa gente de terminar con la prestigio, inflación. Hay mucha gente de prestigio. Sí, bueno, prestigio, pero fracasaron siempre. O sea, ¿prestigio en qué? Bueno, pero Entre los también le fracasados. critican a usted que se lleva economista de Menem, Carlos No, pero Rodríguez, espere. Roque Fernández. Digo, bueno, mire usted, ¿sabe usted que, por ejemplo, Carlos Rodríguez, digamos, para presentar su tesis, como, digamos, terminó haciendo 3 y además, o sea, fue uno de los, salió y tenía tenure en la Universidad de Columbia. ¿Sabe que Carlos Rodríguez es uno de los 5 mejores economistas de la historia argentina?
Digo, ¿sabe qué? Digamos, los que están en esa lista no le llegan ni a los talones al señor Carlos Rodríguez, que es un prócer. Ahora, pero Javier, no importa. ¿cómo hacemos? O sea, ¿Puedo terminar el...? Tenemos las LELIC, tenemos 30.000, Bien. 40, Entonces, a ver, 40 millones, si ustedes en lugar de usar el dólares. concepto de reservas internacionales netas, ¿sí?, que es el que usa el Fondo Monetario para chequear la consistencia de un programa en términos de política monetaria y política fiscal, Sí. usted tiene que utilizar las reservas que tiene de verdad para esto, sin tocar los derechos de propiedad, es decir, no puede tocar la de los encajes. Bien. En ese Esa es la plata de la gente. de la gente, que esa está no la puede depositada, tocar. que también hay inquietud. Bien, exacto, esa no la puede tocar de ninguna manera, porque esa tiene que ver con el negocio de los depósitos en dólares que va a quedar del viejo sistema. A esa yo le preguntaba. ¿eh? Esa no se Claro. toca. Entonces, ahora, el resto sí tiene, digamos, la posición de oro, tiene la posición de DEX, tiene la posición de BIS, tiene la posición de CEDESA. Cuando usted se da cuenta de eso, tiene 10.000 millones de dólares. Con eso puede rescatar la base monetaria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo rescato los 30.000 millones de dólares de las LELICs? Usted para eso tiene títulos públicos por 120.000 millones de dólares, por el equivalente de 120.000 millones de dólares. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacer esos títulos, pasarlos a títulos que sean a mercado, con legislación Nueva York, con un conjunto de covenants interesantes, y eso lo que permite que usted, esos instrumentos, le sirve para reestructurar el balance del Banco Central que está quebrado. Entonces, por ejemplo, los títulos hoy cotizan a 30%, 35%, oscilan en eso. Si usted lo hiciera a 25%, usted ahí tiene 30.000 millones de dólares y con eso rescató las LELICs. ¿Qué quiere decir? Que se puede hacer. O sea, yo no tengo la culpa de que haya economistas que no saben de equilibrio general, que no saben de equilibrio general de stocks, que no saben de finanzas, que no saben de finanzas en financial, o sea, de entidades en financial distress y que no sepan de real option. Es decir, no es mi culpa. Y es más, a partir de la última explicación que di en una conferencia en el Hotel Alvear, previo a que viajaran dos personas de mis equipos, digo, como el Sí, caso de Juan Wall Street, Napoli sí. y Darío Epstein, que tuvieron una excelente reunión donde estuvieron por más de 5 horas explicando. Ustedes saben que una reunión de esas características, si estuvieron tanto tiempo, seguro que mal no les fue. Pero empezó a haber algo distinto, porque nosotros teníamos un paquete de 5 alternativas. Claro, le Para- quería preguntar, porque, a ver, le explico, porque hubo varias personas de su espacio que hablaron de dolarización y dijeron cosas distintas. Entonces, Exacto. ¿cómo se dolariza? ¿En un día? ¿En un proceso? Espere. Hay 5 alternativas distintas. Nosotros tenemos 5 proyectos distintos, que son distintos proyectos que fuimos armando en distintos equipos o en distintos momentos del tiempo. Ahora bien, una de las cosas que está pasando, que es maravilloso, es que ahora vienen fondos de inversión y nos traen propuestas para hacerla. Es decir, cada día es más factible hacerla. Cada día la tenemos más cerca. ¿Por qué nosotros teníamos 5 alternativas distintas? Porque no sabemos cuáles son las condiciones de mercados que va a haber el día que llegamos. Pero nosotros no podemos decir, uy, no es la condición que yo quería. Entonces armamos distintas alternativas en función de las distintas O sea, que hipótesis va a de- depender de lo que encuentre el 10 de diciembre si gana. Exactamente, pero no solo, digamos, adentro del balance del Banco Central, sino que también va a depender de lo que sea el contexto internacional en términos de mercados financieros. Y ahí nosotros vamos a ejecutar. Pero ¿qué es lo interesante? Que ahora nos empiezan a traer alternativas a nosotros y nos traen propuestas. O sea, yo le voy a hacer un ejemplo muy fácil. Sí. Si los títulos cotizan al 25%, hagamos, digamos, la cuenta, digamos, pesimista. Si usted dolariza, una de las cosas que pasa es que lo primero que desaparece que es el riesgo moneda. Usted no va a devaluar más. No hay más devaluación, no hay más devaluación. No hay pérdida de poder adquisitivo del dinero, no hay más inflación además. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque usted terminó con el peso, lo eliminó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, usted elimina el Banco Central, elimina el peso, se termina el riesgo de moneda. No solo eso, cuando usted tiene un programa económico que es creíble, es expansivo. Como la dolarización es irreversible, por lo tanto, naturalmente va a ser expansiva. Por lo tanto, también ese aumento de la actividad, del empleo y de los salarios reales que va a ocurrir como consecuencia de la estabilización, lo que va a hacer Sí. es que el riesgo de contraparte caiga, es decir, el riesgo de crédito. Y si a usted le cayó el riesgo de tasa, discúlpeme, le cayó el riesgo moneda, le cayó el riesgo de contraparte, por ende también le va a caer el riesgo de tasa. ¿Qué quiere decir? Que usted va a tener un desplome del riesgo país. Ahora, Javier, usted hizo mención a la reunión. Lo que digo es, ahí va a haber una ganancia de capital enorme. Entonces, por ejemplo,
¿Por qué es brillante la alternativa de Emilio Campos? Porque le pone un límite a la ganancia de capital. Suponga lo siguiente, los títulos pasan de 25 a 50. Usted tiene una ganancia del 100%. Sí. Es un golazo. Bueno, pero después esos títulos se recuperan. ¿Qué quiere decir? Que después de eso usted, además, baja la deuda en 60.000 millones de dólares. Ahora, pero Javier, porque, digamos, muchos de los que dicen, y lo de Javier Milei, teóricamente está bárbaro, esto, el otro, pero ¿cómo lo va a hacer? Si no, la gobernabilidad, dicen, y Milei no va a tener gobernabilidad. Y creo que en Wall Street le plantearon a sus colaboradores eso. Mire, la pregunta de la gobernabilidad es una pregunta absolutamente teórica. No, porque hay que hacerla, porque yo digo, yo quiero que Racing salga campeón del mundo. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que entrenar, hay que comprar buenos jugadores, esto. Es un proceso. Y comprar una dosis de resistencia a tanto sufrimiento. Hay cuestiones que usted las tiene que pasar por el Congreso y si no tienen los votos no las va a pasar. Pero por eso voy a explicar. Sí. No, viene explicando todo ahora, no se puede quejar. Primer punto. Sí. O sea que no lo va a poder hacer, eso es lo que dice mucha gente. Bueno, vamos a ver si no lo puede hacer. Pero ¿cómo lo Vamos haría? por parte. Pero si no me dejaran explicar, no. Vamos, dale. Vamos por parte. Primer punto. ¿Usted cree que el escenario político después del 22 de octubre, si nosotros ganamos, usted cree que es el mismo que ahora? No. Es un misterio, no se sabe cuál va a ser. Y mire, yo le diría Por lo que o dice, sea, usted escucha a la oposición. cuando usted mira al oficialismo y a la oposición, usted se da cuenta que todo eso se va a romper. Y va a haber todo un reordenamiento. Y de hecho nosotros estamos planteando, no de ahora, sino de hace tiempo, que la política le debe a los argentinos un reordenamiento ideológico. Es decir, aquellos que creen en las ideas de la libertad, de un lado, los colectivistas, de otro. O sea, que quede bien claro. Entonces, ¿podría haber una alianza con Macri? Podría haber alianza con todos aquellos que sean afines a las ideas de la libertad. Con Macri Es muy también. amplio eso. Pero con Macri... ¿Cómo que? Bueno, ¿a usted le parece amplio? A mí me parece una definición tremendamente dura. No, porque si usted va a buscar los radicales... Afuera. Pero espere, le van a decir... La Internacional nosotros Socialista es los radicales, afuera. Pero, o sea, que- La entonces- coalición cívica es más de izquierda que los Pero radicales, entonces, afuera. ¿Quién es Macri? Bueno, digamos, una parte del PRO, digamos, que adhiere a las ideas de la libertad. Usted dijo que... De hecho, hay partes también del peronismo que adhieren a las ideas de la libertad. Con el kirchnerismo ni a la esquina. ¿Me comprende? Entonces, Parte del peronismo. por eso. Entonces usted, digamos, va a ir a un reordenamiento ideológico y entonces no sé si no tenemos los votos para pasarlo por el Congreso. Si aún así fuera el caso que no pudiéramos pasarlo por el Congreso, enviaría al Congreso la idea de un referéndum para que entonces me expliquen por qué no quieren que la gente elija. Si la gente va, elige, y la verdad que si ganamos, digo, es muy probable que salga a favor, vamos a poder avanzar. Y si no fuera así, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a sobrereaccionar el ajuste en la política fiscal. Voy a hacer que la casta política sufra muchísimo más. Pero, Es decir, ¿cómo? claro, para que la política fiscal termine absorbiendo pesos, sacando peso de la calle, y de esa manera, digo, si no me lo dejan hacer vía la eliminación del Banco Central, absorbo pesos vía una política fiscal mucho más agresiva, Pero ahí la donde gente- sufran mucho más los políticos. No, el ajuste gente- no lo paga la gente. El ajuste no lo paga la gente de bien, no lo paga los ciudadanos de bien, lo van a pagar los delincuentes Pero de los digo, políticos. Javier, pero por ejemplo, el Banco Central, dice, cierro el Banco Central y todo lo que trabaja en el Banco Central... ¿Y para qué lo quiere si usted lo va a cerrar? Con todo el daño que ha hecho el Banco Central. bueno, pero Mire, hay gente, ¿está contento con familia el Banco que- Central? Pero Bueno, sí. pero vamos y le contamos a la gente. Miren, señores, ese edificio que está en Reconquista 266 le está trayendo una inflación en alimentos del 470%. Está bien, pero hay familia, Vamos, hay- qué útil es que es el Banco Hay Central. trabajadores ahí que no No Pero tiene de nada vuelta, que ver con ¿y la usted qué política. tiene que ver? Digo, usted, con lo cual entonces, ¿sabe qué? Mire, no salga a combatir la delincuencia porque sabe todos los chorros que viven de eso. No, Y no, no, bueno, y es el ejemplo. No, ¿cómo que no? Usted me está hablando de defender el robo. No, No, está no. defendiendo. Yo estoy... Y yo le voy a el trabajo explicar en la Argentina falta. No, usted me está Usted dice, defendiendo los el robo. echo a todos. No, yo le voy a explicar que usted me está defendiendo el robo. No, a ver. A ver, si yo acá ahora pongo una fotocopiadora y me pongo a imprimir billetes y le quiero comprar el celular, la taza Marcelo, el reloj, ¿ustedes me lo aceptarían? no. No. ¿Por qué? Porque es No, una porque no tiene falsificación, valor, sí. porque es una estafa. No, pero también, pero No, una no. cosa son ¿Me los puede- que dirigieron el Banco me Central, puede- otra me puede- la me gente puede que trabaja permitir que ahí, termine? el chofer, por ejemplo. ¿Me puede Chofer del permitir presidente que del Banco Central. me puede permitir que termine? Sí, sí, sí. Si le dejamos que termine las cosas. No, pero porque queremos estoy preguntar también. explicando el robo A ver. y me le interrumpen en el medio. Claro, sí. Entonces,
Eso se puede hacer porque hay algo que se llama curso forzoso. Ustedes tenían obligados... Bueno, eso es lo que hace el Banco Central con la política monetaria. Estafa a la gente. La manifestación de esa estafa es la inflación y el impuesto inflacionario. Yo le voy a decir algo. En los últimos 20 años, los delincuentes de la casta política nos robaron con el señoriaje, es decir, emitir dinero para financiar el fisco, 280 millones de dólares. Es decir, 280 millones de dólares. Este gobierno de delincuentes que tenemos ahora nos va a robar más de 90.000 millones de dólares. Y si uno va mirando por año, este año, digamos, nos estaría robando 25.000 millones de dólares. Acá ¿sabe cuál es la discusión, Edgardo? Que los chorros de la política hay 25.000 millones de dólares que se lo quieren quedar y yo se lo quiero devolver a la gente. Milei, Es el problema. Dos cuestiones políticas. O sea, defender el Banco Central es de chorros. Dos cuestiones políticas que le quiero preguntar. La primera, para dejarlo bien en claro, es el tema Malvinas, a raíz de lo que dijo su candidata a vicepresidente. Para usted, ¿qué hay que hacer en la relación con Gran Bretaña y con Malvinas? Vamos por partes. Las Malvinas son argentinas. La soberanía no se negocia. Ahora, usted puede querer ir a una solución irreal. Nosotros queremos ir a una solución factible. La solución factible es, bueno, mire, Inglaterra tuvo un conflicto parecido a este. Fue con China y por el caso de Hong Kong. Bueno, nosotros proponemos una solución similar, donde por la vía diplomática Inglaterra nos devuelva las islas. Pero en ese proceso usted no puede dejar de lado lo que pasa con aquellos que viven en las islas. Es decir, usted tiene que buscar una solución donde no solo que acuerda con Inglaterra, sino que tiene que contemplar los intereses de los que viven en las islas. Digo, para que se dé una solución pacífica. Porque mi gobierno va a ser un gobierno, ¿sí?, que respete la libertad, la democracia liberal y la paz. Javier, tenemos 2 o 3 preguntas. Usted dijo que si es gobierno lo convocaría Macri para una tarea como parecida al canciller. ¿Lo convocaría Macri? Sí, claro, cómo no. Es más, yo le voy a decir algo. Todos aquellos argentinos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, es decir, las ideas de Alberdi, esas que cuando las pusimos en funcionamiento en 1860, de ser un país de bárbaro en 35 años nos convirtió en el país más rico del mundo, todos aquellos que quieran adherir a eso son bienvenidos. Hoy le contestó Macri, indirectamente usted dijo, yo si quería un puesto me hubiese presentado, no voy a tener ningún puesto en ningún gobierno. Bueno, está bien, Dios, eso, digamos, me parece bien. Él está en campaña ahora y tiene que ayudar a que no se destruya el partido que él creó, porque viene tercero y viene mal. Entonces, digamos, necesita, digamos, levantarlo para, piense que el hombre, creó ese partido. No, pero digamos, si es presidente lo convocaría. Pero claro que lo voy a hacer. Voy a convocar a todos los argentinos de bien que sueñen con una Argentina próspera, aplicando las ideas de la libertad. Miguel, ¿cómo tomó el paro activo que promovió el ministro Catopodi, que fue Alberto Fernández? Parar media hora en la obra pública para decir, Milei nos va a dejar a todos sin obra pública. Bueno, pero de vuelta, muestra del maravilloso trabajo que estamos haciendo. Cómo están despertando los leones. Es maravilloso, de vuelta. Los pseudos intelectuales que, digamos, militan para Juntos por el Cambio, los 200 economistas fracasados, los curas villeros levantando videos viejos, digamos, el gobierno, digamos, o sea, asustando y espantando a la gente. A ver, yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué? La obra pública se termina, se elimina. Eliminamos la obra pública y vamos a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Digo, ¿qué creen? ¿Que no funciona? Van, cruzan la cordillera y miran. No como la payasada que hizo uno de los economistas de Juntos por el Cambio de criticar el caso de Ecuador y el propio Durán Bárbara le paró el carro y le dijo, mira, Ecuador funciona, no como lo que está diciendo vos, que son todas mentiras. ¿Sabe que estuvo Cavallo, creo que fue el domingo, el programa y dijo que usted no era... Escúchelo, mire, vamos a verlo. Que usted no... A mí me parece que Milei comete un error. Yo lo aprecio, pero él comete un error, a mi entender, grave. Él que... Como yo lo he dicho varias veces aquí, creo, tiene pasta de líder y lo ha demostrado porque ha producido un fenómeno que nadie esperaba y que es inédito, de convencer a una cantidad enorme de jóvenes transversalmente, incluso a gente muy humilde de que él va a poder aportar soluciones.
se dedica a actuar como un profesor de economía, donde trata de explicar los detalles de cada una de las cosas que va a hacer, cómo las va a hacer, cuándo las va a hacer. Eso es un error comunicacional muy grave. Yo se lo he dicho, pero no me hace caso en ese sentido. ¿No le hace caso? Vamos por partes. Mire, yo cuando vengo acá, yo no digito las preguntas. Ustedes me preguntan claro. lo que quieran. Entonces, ustedes me preguntan lo que ustedes quieren y yo les contesto. A diferencia de otros candidatos, yo tengo la rigurosidad de explicar mi programa punto por punto, digamos, la secuencia. Soy muy detallista en eso. Cosa que en otro lado mucha zarazazara, pero, o sea, mucho criticar lo que hacemos nosotros, pero propuestas reales ninguna. Pero, al margen de eso, mire, acá hay algo que es interesante. Usted viene y me pregunta y yo le contesto lo que usted quiere. ¿Y sabe quién dice que tengo razón o no? Sí, la gente, bueno. El rating. Si el rating me acompaña, un tercio de los argentinos decidieron volcarse a la ciudad de la libertad, parece que tan mal no nos fue. Bien. Y Ley, una cosita de cierre tengo, porque usted nos dijo recién, no sé si es la palabra que usted como que es muy vehemente, como... Soy apasionado. Apasionado. ¿Cuál es la diferencia entre ser apasionado, usted está acá tranquilo, habla, entre ser apasionado cuando se saca y los putea de arriba abajo a economistas, a políticos, a periodistas? Porque ha tenido de los términos más duros en puteada que se pueda uno imaginar. A ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es una cosa y después es otra? A ver, le explico algo. Uno en... Muchas de las cosas que se me cuestionan a mí y todo son... O sea, en esto hace un gran trabajo la gente Juntos por el Cambio. Gobiernan para el traste, pero digo, cuando tienen que buscar Sí, lo ensuciar... tratan de resumo de loco. Por eso. ¿Sabe Pero cuál es la putea diferencia? lindo usted a la gente. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un loco y un genio? El éxito. El éxito. 30, 21, 16, 17. Listo. Bueno, pues vamos a lo que... Bien loco. Vamos a otra parte. Cuando yo inicié mi carrera en los medios, mire, lo primero es que si yo hubiera mirado un focus group tendría que haber sido socialista. Y yo decidí defender mis ideas, o sea, las ideas de la libertad. Cuando yo, de hecho, iba a los programas y demás, cuando a alguien le decían liberal era una suerte de insulto. Hoy estamos orgullosos de ser liberales. Y se me ponía en paneles a pelear con 15 personas. Donde le voy a contar más. Algunos de esos programas, los productores llamaban a los panelistas para que además me agredieran para sacarme. Esa es la parte que la gente no sabe de la violencia que tienen los medios también. En ese contexto, fui teniendo distintas etapas de debate y demás. Conforme, fui imponiéndome en los distintos debates y ganándome un lugar, ¿sí? Porque me elige la gente, porque me llaman porque genera rating, si no, no me llamarían. Bueno, Entonces, es candidato a presidente, ¿no? bueno, está bien, y también generó rating. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Le puede traer Acá- otro candidato acá que no... llamamos a todo, usted sabe Bueno, que está bien, llamamos pero usted trae otro candidato, no mide nada. Bueno, pero no se me vaya, que yo le pregunté por qué los insulta. No. Sí. Entonces lo que estoy diciendo, si usted mira las entrevistas mías de los últimos 2, 3 años, no hay insultos. Es más, desde que me metí en política no insulté más. ¿Me comprende? Entonces, de vuelta, ¿sabe qué? Además es profundamente injusto y violento lo que me hace. Porque por eso a mí ya me juzgaron, me condenaron, ¿sí? Varias veces. Es algo que no hago más y sin embargo todo el tiempo lo está trayendo. Chao. Y hablando Digo, ¿se imagina si lo de Juntos por el Cambio, que le encanta hacer esto, estemos todo el tiempo diciendo, la señora Bullrich era montonera y metía bombas en los años 70 todo el tiempo? Mira, ¿qué le parecería? Claro. ¿No? Cuando venga Bullrich, o digamos, o sea, dígale, usted ponía bomba, o sea, y dígaselo con tono inquisidor, acusándola. Javier, Que eso sí es delito, lo que yo, digamos, o sea, elevar el tono no es delito. Javier, Es decir, tiene que ver con las formas. Y además es una forma violenta condicionar la forma en la cual puede contestar una persona. Porque a usted le puede gustar o no, que es un problema de preferencias, pero no es un delito. Meter bombas sí es un delito. Con respecto a la iglesia, estuvo el padre Pepe el miércoles pasado y dijo que usted ofendiendo a Francisco ofendía a la iglesia, ofendía a los católicos. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Digo, quizás yo me siento ofendido también por lo que hacen ellos, ¿no? Digo, siendo católico. Digo, me siento ofendido. Pero le voy a decir más. Video de hace 4 años, 5 años.
O sea, fueron a buscar un video de hace 5 años para hacer una crítica de cosas que yo ya no hago. Pero al margen de la deshonestidad de hacer algo así, la pregunta es, cuando Bonafini decía barrabasadas de matar al Papa Francisco o lo que fuera, ¿alguien dijo algo? Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando entonces, o sea, son los propios los que hacen esas aberraciones, está permitida, y alguien dice algo mucho menos grave, donde está expresando una opinión, pero como no es la opinión que le gusta, digo, ¿desde cuándo decir la opinión de alguien porque difiere de la opinión de los demás es violento? Claro. ¿En qué locura estamos viviendo? La locura de la corrección política estúpida, donde básicamente, no, si ustedes no recitan el socialismo cool, si ustedes no son woke, entonces son violentos, son un peligro para la democracia. Vamos, muchachos. Seguro. Sigamos con estas estupideces y en lugar de ser 140, vamos a hacer la Villa Miseria más grande del mundo. Javier, ¿comió rico ayer con Barrio Nuevo? Sí, digamos, fue una reunión interesante. Estuvimos discutiendo acerca de cómo encarar la reforma, la modernización del mercado laboral. Es decir, el problema del mercado laboral es grave. Hay 6 millones de personas en el sector privado parece que formal. lleva muy bien con No, los ¿lo apoya Barrio Nuevo usted? ¿Cómo? ¿Lo apoya en estas elecciones? No, no lo sé, pero digamos, a ver, ahí hay un problema y hay que arreglarlo. Entonces usted tiene que agarrar y buscarle o sea, yo que me comprometí para lo que es el gobierno que le estamos llevando o proponiendo a la sociedad. Las reformas de primera generación son básicamente. ¿Qué tiene que ver? Con una reforma del Estado que baje el gasto público, que baje impuestos, que quite regulaciones, ir a un sistema de modernización del mercado laboral, siendo un sistema de seguro de desempleo como el de la UCRA, pero con mayor profundidad financiera. Y una vez que usted hace estas reformas, usted abre la economía de manera unilateral porque va a ser competitivo fiscalmente y laboralmente, y en paralelo a la reforma monetaria está cerrar el Banco Central e ir a un sistema de competencia de monedas. Ese dio básicamente el programa de gobierno. Ahora, hay un rol fundamental que tiene que ver qué hacemos con el trabajo. Entonces, tuve una reunión con el señor Gerardo Martínez para justamente debatir sobre la profundización del modelo de la UOCRA hacia un mercado de seguro mucho más profundo. Y el mismo tema charlé ayer con el señor Barrio Nuevo, porque, digamos, si usted no se pone a hablar con los actores para ver cómo le encuentra una solución, Bien. digamos, no vamos a ningún lado. Javier Milei, gracias. Gracias. Gracias, Marcelo, y gracias, por estar Edgardo. acá.